Bienvenidos a esta exposición sobre la representación en sede conciliatoria. Para mayor abundamiento, cabe precisar que esta exposición es la actualización a la normativa vigente sobre conciliación extrajudicial de aquella exposición realizada el 7 de abril del año 2021 mediante el video original que se puede encontrar en el enlace que se detalla en la diapositiva y que forma parte del material que se les proporcionará como elementos de revisión obligatoria en este curso o seminario especializado de procedimiento conciliatorio. La actualización resulta pues pertinente habida cuenta de la publicación del texto único ordenado del reglamento de la Ley de Conciliación Extrajudicial, aprobado mediante el Decreto Supremo 017-2021, JUS, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 17 de noviembre del año 2021. La primera parte de esta exposición, con carácter de actualización, refería pues a la representación en general regulada en el Código Civil, Código de Proceso Civil y Ley General de Sociedades. Se mantiene tal cual, no hay mayor variación. Haremos una revisión sumaria de esto porque puede ser revisado pues el tema con mayor detalle en el video original. Pero sí se han efectuado pues los ajustes pertinentes a la segunda parte referida a la representación específicamente conciliatoria para efectos de su adecuación a la nueva regulación. Al igual que en el video original, a manera de cuestión previa, revisaremos, vuelvo a repetir sumariamente, algunas previsiones legales respecto a la representación. Empezamos con el Código Civil. En el 145 sobre el origen de la representación se dice que el acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria de la ley. Entonces el estándar legal, lo regular, lo normal, es que un acto jurídico pueda involucrar a representantes ante la posibilidad del otorgamiento de la representación por los agentes directos generadores de la voluntad que dan origen a este acto jurídico. La excepción es que la ley proscriba, excluya, limite, restrinja la facultad de representación en determinado ámbito o materia. La facultad de representación la otorga el interesado con carácter voluntario mediante otro acto jurídico o lo confiere la ley, como en el caso de los representantes legales que veremos más adelante. En el 155 del Código Civil se prevén pues los dos tipos de poderes que se otorgan en virtud del ejercicio de la facultad de representación. El poder general, que solo comprende los actos de administración, y el poder especial, que comprende los actos para los cuales ha sido conferido. Es un poder dirigido, un poder específico. En el 157 del Código Civil se establece que la representación tiene un carácter personal, es decir, que debe ser ejercida personalmente por aquel al que se le otorgó la facultad de representación. Dice a la letra que el representante debe desempeñar personalmente el encargo, a no ser que se le haya facultado expresamente de la sustitución. Entonces el estándar, lo regular, lo normal, es que exista una representación de carácter personal. Lo excepcional es que se confiera la facultad de ser sustituido, o lo que llamamos pues, delegación de poder, generalmente. En el artículo 164 del Código Civil, se alude a la manifestación de la calidad de representante. Se establece que el representante está obligado a expresar en todos los actos que celebre que procede a nombre de su representado y, si fuera requerido, a acreditar sus facultades. Esto es muy importante porque puede ser requerido en los actos que intervenga en representación de su poderdante o de su representado, a fin de poder pues certificar, acreditar, demostrar, probar que existe un acto de representación que lo favorece y que él está ejerciendo esta facultad en pues representación, vale la redundancia, de su poder dante.
En el artículo 167 se establece respecto al poder especial lo siguiente: los representantes legales requieren autorización expresa para realizar los siguientes actos sobre los bienes representados. Esta es la especificidad en la cual radica pues la diferencia entre el poder especial y el poder general. Dice, disponer de ellos o grabarlos, celebrar transacciones, celebrar compromiso arbitral, bueno, en este caso se entiende convenio arbitral, la nomenclatura prevista en la nueva regulación sobre el tema del arbitraje, del derecho de arbitraje, y 4, celebrar los demás actos para los que la ley o el acto jurídico exigen autorización especial. Entonces, por especial respecto a bienes, requieren pues estas previsiones legales. Hasta el momento podemos entonces nosotros decir que estamos definiendo el ámbito de la representación procedimental, ¿ok? A fin de poder estructurar esta exposición. Luego de esta revisión sumaria, pues, de lo que es Código Civil, ahora entraremos al Código Procesal y la Ley General de Sociedades. Vamos a ver nosotros que estamos determinando el campo en el cual vamos nosotros a elaborar esta disertación, lo que hemos denominado la representación procedimental. Esta representación procedimental, desde nuestro punto de vista, se puede ejercer en sede judicial, en sede conciliatoria, y veremos en otra oportunidad en sede administrativa y en sede arbitral. Entonces, ojo con las denominaciones, que hemos sido bastante, digamos, pulcros en la diferenciación de los términos. Estamos hablando nosotros de la representación procedimental como la gran categoría que permite a los representantes ejercer la facultad de representación que les ha sido conferida en ámbitos diferenciados, es decir, en sede judicial, en sede conciliatoria, en sede administrativa y en sede arbitral. En esta exposición nos referiremos solamente a la sede judicial y a la sede conciliatoria para marcar las pautas justamente distintivas. En otra oportunidad, que el Ministerio tenga bien volver a convocarme, podríamos hablar de la representación en sede administrativa y en sede arbitral, que resulta sumamente interesante. En sede judicial, hablemos de la representación procedimental en sede judicial. En sede judicial, la representación procedimental se denomina representación judicial y tiene 3 tipos reguladas en el Código Procesal Civil: la representación procesal, el apoderado judicial o apoderamiento judicial, si quieren, y la representación judicial por abogado. Ojo con que son las denominaciones que el propio código establece. Por eso hemos cuidado de mantener estas nomenclaturas, estos nomen juris tipificados en la norma adjetiva, perdón, en función pues a la facultad que la norma sustantiva le confiere, ¿sí? Las distinciones propias del tema procesal. Entonces, repito, dentro de la gran categoría y determinada que hemos dado a bien denominar representación procedimental, tenemos que se ejerce pues en sede judicial, en sede conciliatoria, las 2 materias de esta exposición, y también en sede administrativa y en sede arbitral. Específicamente, la representación procedimental en sede judicial se denomina, según el Código Procesal, representación judicial, y es de 3 tipos: representación procesal, representación apoderado judicial y representación judicial por abogado. Vamos a la primera, al primer tipo de representación judicial, que es la llamada representación procesal. La representación procesal, en virtud del artículo 63, establece que, respecto a ella, las personas naturales que no tienen libre ejercicio de sus derechos comparecen al proceso representados según dispongan las leyes pertinentes. Por ejemplo, los incapaces. No ahondaremos en ciertas excepciones o calidades especialísimas
que no es propósito de esta exposición, simplemente es marcar la pauta de la regulación, digamos, manifieste en el Código Procesal Civil a efectos de generar, pues, los rasgos distintivos de la representación en sede conciliatoria por confrontación, ¿no es cierto? Entonces, en el 63 del Código Procesal tenemos la necesidad de la representación procesal. ¿Cuándo esta representación se habilita? Cuando existen personas naturales que no tienen el libre ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, comparecen al proceso representados según dispongan las leyes, como los incapaces. El artículo 64 establece la representación procesal de persona jurídica. ¿Ok? Dice, las personas jurídicas están representadas en el proceso de acuerdo a lo que disponga la Constitución, la ley o el respectivo estatuto. Ejemplo, empresas, instituciones y entidades. Personas tanto civiles reguladas en el Código Civil como mercantiles reguladas en la Ley General de Sociedades. Y en ambos casos también en leyes especiales. Tenemos asociación, comité, fundación, tenemos sociedad anónima, prescindible de responsabilidad, etcétera, etcétera. En la Ley General de Sociedades tenemos también regulación respecto a las personas jurídicas. En el artículo 14, en un párrafo modificado por el numeral 2 de la tercera disposición modificatoria del decreto legislativo 1071, publicado el 28 de julio de 2008, se dice que el gerente general o los administrados de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil y de las facultades de representación previstas en la ley de arbitraje por el solo mérito de su nombramiento. Vamos a ver que en el texto único ordenado de la ley de conciliación publicado el año 2021, que motiva justamente esta actualización de la exposición en representación de sede conciliatoria, se recoge esto, con lo cual ya ha quedado pues zanjado cualquier tipo de duda que se haya manifestado en su momento. ¿Sí? Dice pues en la Ley General de Sociedades, en el quinto y sexto párrafos incorporados en la séptima disposición complementaria final del decreto legislativo 1332, publicado el 6 de enero de 2017, que por el solo nombramiento y salvo estipulación en contrario, el gerente general o los administradores de la sociedad, según sea el caso, gozan de las facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil. ¿Ven? Y de las facultades de representación previstas en la Ley General de Arbitraje, etcétera, etcétera, etcétera. No, y detalla pues algunos tipos de acciones concretas en el ámbito mercantil, que no viene al caso ahondar. Entonces, retrocediendo un poco, vemos que en el Código Procesal Civil, el primer supuesto de representación procesal de personas naturales y personas jurídicas, respaldando lo de personas jurídicas, lo previsto en la Ley General de Sociedades, modificada 2 veces al efecto, el año 2008 y el año 2017. Lo cual así vuelvo a repetir y lo veremos en su momento y lo pueden revisar en el texto único ordenado de la ley, del reglamento de la ley de conciliación. Segundo tipo de representación judicial regulada en el Código Procesal Civil. Después de la representación procesal, que es el primer tipo de representación judicial, tenemos el apoderado judicial. Dice el artículo 68, designación de apoderado judicial. Quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso, disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar uno o más apoderados. Si son varios, lo serán indistintamente y cada uno de ellos asume la responsabilidad por los actos procesales que realice. ¿Ok? No es válida la designación o actuación de apoderados conjuntos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desestimiento. En el 70 habla de la capacidad del apoderado judicial. ¿Ven la diferencia? En la representación procesal, primer tipo de representación judicial regulada en el Código Procesal Civil, hablamos de los representantes legales, que son aquellos que la ley los emplaza, los encasilla, los determina a ejercer la representación. En el caso de incapaces, por ejemplo, o en el caso de personas jurídicas, civiles o mercantiles. ¿Ya? Su propia situación, su propio estatus jurídico los impulsa a ejercer la representación. En cambio, en el segundo tipo de representación judicial, que es el apoderado judicial, el elemento volitivo es radicalmente sustancial. ¿Correcto? Es muy importante. ¿Por qué? Porque se dice, y vuelvo a repetir, el 68, que quien tiene capacidad para comparecer por sí al proceso y disponer de los derechos que en él se discuten, puede nombrar a una, es parte de su capacidad de ejercicio, que está justamente
regulada en el Código Civil que dio esa materia de cuestión previa. Dice el 70 que la persona designada como apoderado debe tener capacidad para comparecer por sí en un proceso. Claro, tanto el poderante como el apoderado deben contar con capacidad para comparecer en un proceso sin ningún tipo de limitación, capacidad de ejercicio plena. El artículo 71 nos dice que el poder se presume aceptado por su ejercicio, salvo lo dispuesto en el artículo 73, que lo tengo sumillado al final de la diapositiva, que dice que el poder otorgado en el extranjero, debidamente traducido por ser el caso, debe ser aceptado expresamente por el apoderado en el escrito que se persona como tal. Caso excepcional, pero en general el poder se presume aceptado con su solo ejercicio. ¿Ok? Siempre en el ámbito del apoderado judicial, el segundo tipo de representación judicial previsto en el Código Procesal Civil, se dice sobre la formalidad. Importante, lo he subrayado. Formalidad para el otorgamiento del poder. El poder para litigar se puede, y usa esta denominación bastante antigua, para pleitos o poder para litigios, como se denominaba antes. El poder para litigar se puede otorgar solo por escritura pública o por acta ante el juez del proceso, confirma legalizada ante el secretario, salvo disposición legal diferente. En principio, el estándar jurídico para que resulte aceptable y ejercible un acto de apoderamiento judicial es que sea otorgado por escritura pública, debidamente protocolizado ante un notario, o por acta ante el juez con firma legalizada ante el secretario de la causa. Para su eficacia procesal, el poder no requiere estar escrito en registros públicos. Entonces, vean, apoderado judicial, elemento volitivo sustancial, vuelvo a repetir, radicalmente sustancial, no requiere formalidad adicional que la mera escritura pública o el acta con firma legalizante del secretario, o sea, el acta otorgada ante el juez competente. No se exige inscripción registral. Vean el estándar judicial, o sea, para poder litigar como representante, para concurrir a un proceso, para personarme a una instancia, para ponerme a derecho como en calidad de representante de mi poderdante, yo no necesito inscribir ese poder. Basta que sea otorgado por escritura pública o que sea, en su caso, otorgado por acta ante el juez, como firma legalizante. Tercer tipo de representación judicial, denominada representación judicial por abogado. Repito, recapitulando, para que no se vayan a perder, representación judicial prevista en el Código Procesal Civil es de tres tipos: representación procesal, apoderado judicial y representación judicial por abogado. ¿Ok? Esto como la representación procedimental en sede judicial. ¿Cómo funciona la representación judicial por abogado? Dice el artículo 80. En el primer escrito que presenten al proceso, el interesado o su representante pueden otorgar o delegar, ahí pongo una inquietud, delegar, ¿cómo así? Tendría que estar previsto eso, al abogado que lo autorice las facultades generales de representación a que se refiere el artículo 74. En estos casos no se requiere observar las formalidades del 72. Vean, no es necesario las formalidades. ¿Cuáles son las del 72? Acá las tenemos, pues. O la escritura pública o el acta ante el juez. Nunca se exige la inscripción registral. Entonces, las formalidades del estándar regular para el apoderado judicial, escritura pública o acta, no son exigibles a la representación judicial por abogado, pero sí que se designe el domicilio personal del representado y su declaración de estar instruido en la representación o delegación que otorga sus alcances. Entonces, esta última partecita es una formalidad que nosotros recomendamos se consigne. Ok, se flexibiliza la formalidad que se exige para el apoderado judicial en el caso de la representación judicial por abogado. No se exige escritura pública, no se exige que sea acta ante el juez, pero si bien es cierto, solamente se exige que sea en un escrito, el primero en que presenten al proceso, sí se exige que literalmente se prevea el domicilio personal del representado, ¿ok? De que otorga el poder, y a su vez que este representado es consciente
y voluntariamente otorga la facultad de representación a su representante, declarando estar instruido de la representación o delegación que otorga y de los alcances que ésta tiene, en mérito, pues, al acto voluntario de representación. Ejemplo de representación judicial por abogado. Yo he hecho este pequeño ejercicio, lo hice el año pasado, separando por tres colores. El celeste, las facultades generales; el amarillo, las facultades intermedias, como yo las he denominado; y en verde, las facultades especiales. En realidad, las facultades intermedias no es necesario consignarlas, pero yo recomiendo ponerlas porque son muy útiles. Ya van a ver por qué. Una leída rápida. Cuando yo otorgo a un abogado facultades generales, debo poner algo en el escrito, algo por el estilo. Otro sí digo que acredito al abogado con DNI, con registro CAL, letrado que autorice el presente escrito, a fin de ejercer mi defensa, gozando para este propósito las facultades generales de representación previstas en los artículos 74 y 80 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por tal, declarando estar instruido de la representación que otorgo y de sus alcances. Obviamente, en el exordio de ese escrito se debe consignar la dirección, el domicilio real del representado, como se exige en el mismo código. Esta es entonces la fórmula suficiente para poder aplicar la representación judicial por abogado. Si quieren abundar un poco más, yo recomiendo poder poner las facultades intermedias, como yo las he denominado, que no son necesarias, pero resultan útiles. Vamos a leer por qué. Yo pondría, además del párrafo celeste, en caso de las facultades generales, pondría también las facultades intermedias. Diría, para este efecto, también goza de las facultades previstas en el artículo 290 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Resolución Ministerial 0793-JUS, pudiendo presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excepción de aquellos para los que se requiere poder especial con arreglo a ley, no requiriendo poder especial para interponer medios impugnatorios en mi representación. Muy importante. ¿Por qué digo que no es necesario ponerlas, pero que es útil? ¿Por qué? Porque aunque no las pongas, igual se aplica. El artículo 290 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se aplica de igual manera, pongas o no pongas esto. Pero es bueno que el patrocinado sepa que existe esta posibilidad y que tú como abogado puedes ejercer tu representación, por ejemplo, para interponer un medio impugnatorio, una instancia recursiva. ¿Correcto? Entonces, eso es muy importante. Yo creo que sí, es saludable consignar estas facultades intermedias, como yo las denomino, que ponga o no ponga este párrafo, igual las tiene, pero muchas veces el patrocinado no conoce esta posibilidad, y es más, hay muchos abogados que tampoco la tienen muy presente, sobre todo aquellos que no litigan. ¿Ok? Entonces yo pondría para facultades generales el celeste, complementado con las facultades intermedias, que resulta saludable pues abundar en ellas. Si quiero otorgar al abogado facultades especiales, pongo el párrafo en verde. Asimismo, le otorgo las facultades especiales para demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal, y para los demás actos que exprese la ley previstas en el artículo 75 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial 010-93-JUS. ¿Ok? Esto lo puedo complementar, eso es para materia civil. Si quiero poner además, digamos, esto en materia penal, tengo o sugiero yo complementarlo con lo que está en morado. Asimismo, el abogado acreditado goza de los derechos como abogado defensor previstos en el artículo 84 del Código Procesal Penal. Entonces, con esto ya está completo. Es un súper apersonamiento, súper completo, cuando yo estoy otorgando representación judicial por abogado. ¿Correcto? Si pongo todo en penal hasta el morado, ya el abogado está absolutamente facultado para actuar en mi representación y patrocinio. ¿Ok? En ambos. Listo. Luego de estos consejos prácticos, vamos a lo siguiente. Importante saber en sede judicial lo que les he mencionado, lo del 290, tenerlo presente como facultades intermedias. ¿Recuerdan acá? ¿Lo vimos? Facultades, el artículo 290, las facultades intermedias. Bueno, acá yo lo he consignado. En los procesos sin necesidad de la intervención de su cliente,
el abogado puede presentar, suscribir, ofrecer todo tipo de escritos, todo tipo, excepto aquellos que requieren, pues, en virtud de la ley, que requieren en virtud de la ley poder especial. Y el abogado no requiere poder especial para actos impugnatorios. Esto es muy importante. Ok. Ojo, en sede judicial, entonces, ¿qué facultades se otorga en virtud de la representación judicial en sus tres supuestos? Que son representación procesal, apoderado judicial y representación judicial por abogado, regulados en el CPC. Dos tipos de poder: facultades generales y facultades especiales. Las generales, el 7.4, lo tenemos ahí, y las especiales en el 7.5. Pero veamos algo interesante. En el 7.4, cuando se habla de la representación judicial, confiere al representante de las atribuciones y potestades generales que corresponden, bla, 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 y dice: la representación se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecución de la sentencia. Paréntesis. ¿Por qué hago paréntesis? Porque la ejecución de sentencias, señores, se puede hacer judicial o extrajudicialmente. Y extrajudicialmente se puede hacer ya sea por un acuerdo privado o por un acuerdo conciliatorio. Entonces tenemos ahí ámbitos bastante distintos, ¿o no? Yo puedo ejecutar una sentencia por el proceso único de ejecución, vía judicial, o yo puedo ejecutar una sentencia mediante un acuerdo conciliatorio, vía extrajudicial, o mediante un acuerdo simple, vía extrajudicial también. No cabe la transacción. ¿Por qué? Vean, ¿por qué el paréntesis? Porque la ejecución de sentencia es algo muy especial. Y hay un artículo que nos revela esta posibilidad, el 339 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el artículo 339? Acto jurídico posterior a la sentencia. Aunque hubiera sentencia consentida o ejecutoriada, las partes pueden acordar condonar la obligación que ésta contiene, novarla, prorrogar el plazo para su cumplimiento, convenir una dación en pago y, en general, celebrar cualquier acto jurídico destinado a regular o modificar el cumplimiento de la sentencia. Sin embargo, dicho acto jurídico no tiene la calidad de transacción ni produce los efectos de esta. Claro, obviamente que no. ¿Por qué? Porque la transacción, tengo específicamente un artículo que he escrito sobre ese tema que está en mi blog, eh, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. No procede que se califique como transacción este acto jurídico posterior a la sentencia, porque la transacción trata o tiene como ámbito de acción un asunto dudoso o litigioso. Y hay sentencia consentida, sentencia firme, consentido ejecutoriado, sentencia firme, no hablamos de asunto ni dudoso ni litigioso, sino ya de un derecho atribuido, ¿no? Entonces, vean, y todos estos actos de innovación, de prórroga, de condonación y etcétera, destinados a regular, no a modificar la sentencia, sino a regular su ejecución, ¿ok? Pueden ser materializados o canalizados en virtud de un procedimiento conciliatorio o en virtud de un documento privado con firma legalizada ante un notario, o simplemente en una hoja de cuaderno firmada entre ambas partes, un acuerdo privado simple, una negociación directa, ¿ok? Pero si quiero darle más formalidad y ejecutabilidad a ese acuerdo, me iría a un acuerdo conciliatorio. La cuestión es ahora, lo que voy a presentarles, ¿qué pasa con qué facultades necesito? En el 7.5, por ejemplo, facultades especiales se otorgan facultades para conciliar. Entonces tenemos en las facultades generales que para ejecución de sentencia sirven las facultades generales. Ojo, para ejecución. Pero si ejecuto sentencia con conciliación extrajudicial, como dice el 339 que lo prevé, ¿ya? Con facultades especiales también sirve, se puede conciliar. Entonces, tengo la siguiente inquietud. Para conciliar en ejecución de sentencia, supongamos que yo, aplicando el 339 del Código Procesal Civil, me voy a un procedimiento conciliatorio para ejecutar una sentencia firme. Nada me lo prohíbe. Está habilitada la vía. ¿Qué facultades debo tener? ¿Se debe ser apoderado judicial con facultades generales? Porque dice que las facultades generales me facultan a participar en la ejecución de sentencia, ¿o no? Lo dice. ¿Se debe ser apoderado judicial con facultades especiales? El 7.5, que dice específicamente principio de literalidad conciliar. ¿O se debe contar con las formalidades previstas en la normativa para la representación en sede conciliatoria, que establece tanto la ley de conciliación 26872 como el reglamento aprobado, pues, recientemente el año pasado, en noviembre? ¿Ok?
Sobre este supuesto de conciliación postjudicial, les dejo el enlace en la diapositiva de mi artículo sobre justamente la posibilidad de utilizar la conciliación y ejecución de sentencia. Lo pueden, hacen clic ahí, siguen el enlace y llegan a mi blog. Y pueden descargar el artículo, lo pueden visualizar o descargar en PDF. Ojo, entonces, ¿cuáles son los escenarios posibles en sede judicial? Tenemos facultades generales y especiales para conciliar en juicio por el solo nombramiento. Dos, apoderado judicial, facultades generales por voluntad del representado y facultades generales y especiales, conciliar en juicio por voluntad del representado. ¿Ok? Y tres, representación legal por abogado, facultades intermedias por ley, otorgadas por ley, 290 de la Ley Orgánica por Judicial, facultades intermedias por ley y facultades generales por voluntad del patrocinado, y además facultades intermedias por ley, generales y especiales para conciliar en juicio por voluntad del patrocinado. Son todos los escenarios que se pueden dibujar en el esquema normativo previsto en el Código Procesal Civil a efecto de lo que se denomina representación judicial, que es de tres tipos, pues ahí están en la diapositiva, que las hemos revisado, los hemos revisado de una manera sumaria, y además hemos definido, dibujado los escenarios posibles, ¿no? Que se van acumulando, ¿no? Uno a uno. Correcto. Ahora sí entramos en la materia final. Sede conciliatoria. Ya hemos revisado Código Civil, cuestión previa, la representación en general. Hemos revisado Código Procesal Civil y Ley General de Sociedades, el tema de la representación pues, en sede judicial, y entramos a la representación en sede conciliatoria, el segundo tipo de representación procedimental. Ley de conciliación extrajudicial y su reglamento. De la ley de conciliación judicial, extrajudicial, perdón, vamos a revisar solamente el artículo 14, que habla de la concurrencia, y los demás artículos serán aquellos modificados del reglamento de la ley de conciliación. ¿Qué dice el artículo 14 de la ley 26872, ley de conciliación extrajudicial? Aprobada, pues, modificada por el decreto legislativo número 1070. Concurrencia. La concurrencia en la audiencia de conciliación es personal. ¿Ya? Salvo las personas que conforme a ley deban actuar a través de representante legal. Ya, los incapaces, etcétera. En el caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios, o que domiciliando en el mismo distrito conciliatorio se encuentren impedidas de trasladarse al centro de conciliación, se admitirá excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia de conciliación a través de apoderado. Ya. Para tales casos, el poder deberá ser extendido mediante escritura pública. Vean la formalidad. Y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, literalidad, primera facultad, conciliar, no requerirá la inscripción registral en el caso de haber sido otorgado con posterioridad a la invitación. Pero si es otorgada antes de la invitación, sí requiere ser inscrita en registros públicos. Vean qué interesante. No encuentro hasta ahora, después de tantísimos años, una justificación técnica o jurídica para establecer este tipo de limitaciones al ejercicio de la facultad de representación prevista en el Código Civil. No lo entiendo. La verdad que no encuentro ningún tipo de causa, motivo, razón, circunstancia, justificación o amparo para esta regulación tan enrevesada y discriminatoria. De verdad que no. Y lo he dicho en muchos foros y coincido con muchos compañeros y amigos especialistas en conciliación extrajudicial y que viven de eso hace muchísimos años. ¿Por qué se pone este estándar mucho más exigente y riguroso, y se complica aún más con el reglamento, y diferenciado al que se establece en la sede judicial, que te dice, para el apoderado judicial, señores, se requiere escritura pública o acta ante el juez? Punto, no se requiere inscripción registral y se acabó. No importa si es otorgado antes de la demanda, después de la demanda, no interesa. Acá se hace una distinción en un antes y un después a partir de la invitación a conciliar. ¿Por qué? Es un misterio. Esto es lo que alguna vez escuché a un amigo, es un argumento cojurídico. Es decir, es un esoterismo jurídico. No se encuentra justificación. ¿Por qué la invitación a conciliar marca
necesidad de distinguir las formalidades para el otorgamiento de los poderes. No se entiende. Y además se generan regímenes diferenciados de representación en sede conciliatoria, mucho más engorrosos y exigentes que en sede judicial, cuando una de las fortalezas y riquezas de la conciliación es justamente la flexibilización, el fácil acceso. Lo que se ha hecho con la conciliación, y es un comentario aparte, es procedimentalizar la conciliación a tal extremo que la han desvirtuado, la han desnaturalizado. Por eso no es lo eficiente que debería ser, porque ese reglamento parece más un libro de reglas procesales que otra cosa, mucho más rigurosas incluso. Hay muchas sanciones, muchas exigencias que en materia administrativa. Bueno, siguiendo con esto. Te dice que la concurrencia es personal. Ok, la audiencia de prueba judicial también es personal, pero cabe en casos excepcionales también la facultad de representación, sí. Pero en la audiencia de conciliación, y esto vamos a ver que con la virtualidad se ha roto, ¿ya? Te exigen también el hecho de que la representación cabe cuando tú no puedas acudir acá. Se admitirá excepcionalmente su apersonamiento de la audiencia con conciliación a través de apoderado, pero no dice cuál es el marco de esas excepciones. ¿Ok? Entonces, sabemos que es personal, que hay casos de representante legal y casos de apoderado, porque te admite los dos. Obviamente, el representante legal tiene que admitirlo, porque no, un niño no puede, un incapaz tiene que ser representado, una persona jurídica igual. Pero en el caso de una persona natural que quiere, que no tiene disposición de sentarse a conciliar con la otra parte, porque no le da la gana, simplemente es un acto voluntario, y nombra pues a su abogado o a su hermano o a quien sea, o un amigo con experiencia en conciliaciones, le cuente el caso, etcétera, no puede ejercer su derecho previsto en el Código Civil de representación porque la ley no lo pone dentro de los supuestos. ¿Y por qué, vuelvo a decir, se diferencia los regímenes de representación? No lo entendemos. Bueno, a partir de la invitación. ¿Qué más dice el 14? En el caso que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación, el poder deberá, además de ser por escritura pública, contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Veamos a ver entonces. Hay un cuadro que he hecho más adelante. He actualizado el cuadro de la exposición original de abril del año pasado y lo he puesto ahora algunas diapositivas más adelante. Entonces, en resumen, el artículo 14 de la Ley de Conciliación nos dice que pues, la concurrencia en principio es personal, pero cabe representante legal y cabe apoderado en casos excepcionales, y que tiene que ser este poder por escritura pública, con facultades para conciliar y para ser invitado, ¿ok? Y si es otorgada antes de la invitación, tiene que ser mediante inscripción registral, pero si es otorgado después, no. Interesante. Sigamos. Vamos a ver, perdón, esta facultad para que pueda ser invitado el apoderado. El Ministerio de Justicia, mediante la Dirección de Medios Alternativos, de Conciliación de Medios Alternativos, de manera absolutamente arbitraria, interpreta, sin que nazca esto del texto, interpreta que solo se aplica para los invitados y no para el solicitante, contraviniendo la posibilidad de que el invitado ejerza o postule una pretensión conciliatoria con vocación reconvencional, que puede ejercer la reconvención. Y le dicen, no, ¿sabes qué? Disculpa, pero la persona que te esté invitando, el solicitante, no tiene facultad para ser invitado. Por lo tanto, a ti sí te le exijo, pero a él no. Con lo cual bloqueo tu posibilidad de que tú interpongas una pretensión conciliatoria con vocación reconvencional en este procedimiento conciliatorio y te obligo a hacerlo en otro, a gastar plata, a gastar tiempo, a distraer, a festinar trámites, a lo mejor en otro centro de conciliación, pero acá no. Te estoy perturbando tu derecho constitucional a la acción y específicamente a la tutela jurisdiccional efectiva, porque no te permito acceder pues a la posibilidad de contar con un documento que el juez, en virtud del cual el juez te acepte encausar tu pretensión reconvencional. ¿Se dan cuenta? Bueno, en fin, es un tema aparte.
Es responsabilidad del Centro de Conciliación verificar la autenticidad de los documentos presentados al procedimiento conciliatorio y la vigencia de los poderes en su caso. Responsabilidad del centro, civil, del centro y la persona que los revisa, el secretario general, el mismo conciliador. Y tiene responsabilidad penal. Vamos a ver más adelante algunas inquietudes sobre el particular. Eso respecto a la ley. Entramos justamente en la materia de la actualización y tenemos máximo 20 minutos para poder ver. Yo creo que sí lo conseguimos porque nos faltan 15 diapositivas. Artículo 19. Representación de las personas naturales y jurídicas. Esto, en resumen, esto está recogido pues, en el texto único ordenado, aprobado por Decreto Supremo 017-2021 JUS, del Reglamento de la Ley de Conciliación, publicado en el Diario Oficial Peruano el 17 de noviembre de 2021. Es importante que ustedes entiendan que esto recoge, pues, básicamente lo que se establece en la Ley General de Sociedades, que por el solo hecho del nombramiento, y se aplica por extensión a las personas jurídicas civiles también, que dice que, bueno, por la sola designación o nombramiento, tú cuentas con las facultades. Leamos rápido. El poder de representación de la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, debe consignar literalmente las siguientes facultades. Para conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho a materia de conciliación, lo mismo se aplica a los contratos de mandato con representación. El gerente o los administradores de las sociedades reguladas en la Ley General de Sociedades, así como el administrador, representante legal, presidente del Consejo Directivo, Consejo de Administración de las figuras del Código Civil, tienen por el solo mérito de su nombramiento la facultad de conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho a materia de conciliación. Conciliar extrajudicialmente y disponer. Derecho a ser invitado, no se dice nada. La representación se acredita con la copia notoriamente certificada. Acá hay un vacío, porque, ojo, el derecho a ser invitado, la facultad a ser invitado se establece en la ley, en el 14 de la ley, no en el reglamento. Es un requisito legal, ¿ok? El derecho a conciliar está en la ley y el derecho a ser invitado, la facultad de ser invitado. La facultad para disponer del derecho a materia de conciliación es una variable que incorpora una exigencia o un requisito que incorpora el reglamento, más allá de la ley. Constitucionalidad, digamos, discutible, ¿no? ¿Por qué? O sea, si la ley me establece dos requisitos, en la literalidad del poder debe existir facultad para conciliar y facultad para ser invitado. No te dice nada del derecho de la facultad para disponer del derecho a materia de conciliación. Eso lo mete el reglamento. Entonces tenemos tres, dos legales y una reglamentaria. Esta reglamentaria excede o no el marco legal. ¿Es constitucional o no? La potestad reglamentaria se encausa básicamente en función a lo que el marco regulatorio que la ley prescribe. Más allá ya es inconstitucional. ¿Ya? Lo pongo sobre la mesa, lo dejo en el tintero. ¿Qué dice el artículo 20? Esto es bien interesante porque es algo que se ha incorporado. Las partes conciliantes en los procedimientos de conciliación extrajudicial en donde se materia conciliar sea alimentos, tenencia, régimen de visitas y desalojo, se pueden representar en el procedimiento conciliatorio a través de poder por acta. Esto no existía, esto ha sido incorporado, otorgado ante el secretario general del Centro de Conciliación, que le han impuesto pues una nueva función. ¿Ok? Este poder puede ser otorgado en cualquier etapa del procedimiento hasta un día hábil antes de la fecha de realización de la audiencia de conciliación. ¿Ok? No puede ser en la misma audiencia, lo cual es una deficiencia porque podría ser en la misma audiencia también. No sé por qué no. Se restringe si una judicial se podría hacer. Pero en fin, se podría hacer también. ¿Ya? Entonces, existe en materia de alimentos, tenencia, régimen de visitas y desalojo la posibilidad de que sea por acta. Cosa nueva. Como en el procedimiento de otorgamiento de poder por acta, se establece en la F facultades específicas para participar del procedimiento conciliatorio y disponer del derecho a materia de conciliación. O sea, no dice ser invitado. ¿Ok? Mantiene lo del reglamento. Archivo del poder, artículo 22. Dice, el centro de conciliación archiva el acta donde conste el poder, bla, 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 pero que dice el último párrafo. Por el solo otorgamiento de este poder, se presume de pleno derecho que el poderdante concede al apoderado la facultad de conciliar extrajudicialmente y la facultad de disponer del derecho a materia de conciliación. Ratifica lo que sea el reglamento. O sea, el solo otorgamiento del poder por acta ya presume de pleno derecho, dice acá, un poco ridícula la fórmula, que este poder, apoderado cuenta con la facultad para conciliar extrajudicialmente y disponer del derecho a materia de conciliación. No menciona el hecho de ser, que le otorga la facultad de ser invitado. Sigue la autoridad
proscribiendo, limitando excluyentemente, de manera inconstitucional, el derecho que tiene el invitado a poder plantear, postular una pretensión conciliatoria con vocación reconvencional en el mismo acto, en la misma audiencia que él es invitado. Pero en fin. Y bueno, cuando se habla de los anexos de la solicitud de conciliación, acá pueden ver en el artículo 23, interesante marcar el numeral 3, perdón, donde dice documento que contiene el poder para conciliar cuando se actúe por apoderado y el certificado de vigencia de poder para aquellos que se encuentren inscritos o el poder por acta emitido por el secretario general del Centro de Conciliación en las materias conciliables determinadas por la ley de conciliación. Esto es el checklist que tiene que verificar y por lo cual es responsable tanto el Centro de Conciliación como el conciliador, de manera solidaria por la subordinación que existe. ¿Ok? Yo entiendo que la responsabilidad penal es algo muy difuso y está en discusión si el conciliador tendría una responsabilidad penal parecida a los notarios, porque si bien es cierto, son centros privados, su función es pública, porque él ejerce en atención a una autorización que le da el Ministerio de Justicia. Pero en fin, es un tema que está en discusión. Este es el cuadro madre de esta disertación. Requisitos de poder para conciliar extrajudicial. Antes de la invitación a conciliar hay 6 requisitos. Después de la invitación a conciliar hay 4 requisitos. En la ley de conciliación se exigen 4 requisitos antes de la invitación, que son el poder por escritura pública, poder inscrito en registros públicos, facultad expresamente otorgada para conciliar y facultad para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. Esos 4 son requisitos exigidos por la ley de conciliación para un poder para conciliar otorgado antes de la invitación. En cambio, cuando después de la invitación únicamente te dice, la ley te dice poder por escritura pública no inscrito y facultades expresamente otorgadas para conciliar. No te dice para facultad para ser invitado. Ok. ¿Por qué la diferencia? Nadie lo entiende hasta ahora y nadie lo sabe explicar. La autoridad del ente rector no se oye padre, hasta, a pesar de que en foros, incluso en entidades oficiales, o sea, gubernamentales, del Poder Judicial, Ministerio Público, en universidades nacionales, privadas, en distintos foros y exposiciones y congresos nacionales se ha hablado del tema, nadie sale por parte del MINJUS a decir esta boca es mía, voy a justificar o voy a explicar o nos equivocamos, no, se sigue perturbando, violando el derecho constitucional de los invitados. Bueno, en fin. Reglamento de la ley de conciliación. Antes de la invitación para conciliar, el reglamento ya actualizado al decreto supremo 017, texto único ordenado, te establece, además de los requisitos de la ley que están arriba, 2 más. Concitar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente equivale al 3, a este 3. Lo mismo que para los contratos de mandato con representación, ahí se incluye. Y consignar literalmente la facultad de disponer de derecho a materia de conciliación. Esto que está en azulito, en celeste, resaltado en celeste, no está en la ley. El reglamento de la ley de conciliación no diferencia los requisitos que establece su texto para un poder otorgado antes o después de la invitación, lo que se hace en la ley. Vuelvo a repetir. La ley de conciliación exige 4 requisitos para un poder para conciliar otorgado antes de la invitación. Sin embargo, para un poder otorgado después de la invitación, solamente de la invitación exige 2. Y el reglamento exige, pues, lo mismo para antes y después, incluyendo los mandatos con representación, consignar literalmente la facultad de conciliar extrajudicialmente, que equivale, pues, si se dan cuenta, al 3 de la ley de conciliación. ¿Ya? Y acá al 2. Lo verde que está acá, la inscripción registral, es un sobreabundamiento que no le encuentro sentido, que ni siquiera a nivel judicial se exige. No sé, ¿qué tiene especial un poder otorgado antes de la invitación? Que tiene que ser por registros públicos. No sé. Luego, esta facultad para ser invitado está en amarillo. Tampoco entiendo el sentido de ponerlo, pero si lo pongo, se debe exigir para ambos, para invitado y para solicitante. Y el reglamento, pues, reitera la facultad para conciliar en ambos casos, pero incorpora lo que está resaltado en celeste. Conciliar literalmente la facultad de disponer de derecho materia, lo cual no tiene ningún sentido, porque si es conciliar, no solamente esa persona, decir conciliar implica la facultad, la posibilidad de llegar a un acuerdo. Acá el reglamento incorpora cosas interesantes. Representantes de personas jurídicas, que ya hemos revisado,
civiles y mercantiles tienen, por el solo hecho de su nombramiento, la facultad de conciliar. Ya con la copia notarialmente certificar el documento donde consta el nombramiento debidamente escrito de su poder vigente. El poder por acta, acá establezco las características, de procedimientos de conciliación extrajudicial donde la materia sea alimentos, tenencia, régimen de visita y desalojo, bla, 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 etcétera, puede ser otorgado en cualquier etapa del procedimiento hasta un día hábil de la fecha de realización de la audiencia de conciliación, y por el solo otorgamiento de este poder se presume que tiene facultad de conciliar y de disponer, pero no se presume la facultad de ser invitado, lo cual establece un problema. Porque yo puedo ponerme como abogado del solicitante, decir, momentito, ¿qué va a oponer usted una pretensión acá si usted no, mi patrocinado no tiene facultad para ser invitado? Por lo tanto, no cabe que usted ponga ninguna pretensión en vía de reconvención. Y finalmente, los anexos de la solicitud de conciliación, el 23.3, importante, ¿qué documento sirve para acreditar debidamente el poder? Lo que es responsabilidad, pues, del conciliador y de qué? Del centro de conciliación. Entonces, este cuadrito, hecho el 12 de octubre, hace pocos días, la semana pasada, guárdenlo porque es el resumen de los requisitos, de los regímenes de representación en sede conciliatoria. ¿Cuáles son las inquietudes que surgen de todo esto? ¿Cuál es el sustento? Les voy a sembrar las inquietudes para que ustedes puedan debatir, puedan investigar, puedan compartir impresiones, ¿no? ¿Cuál es el sustento? La primera inquietud. ¿Cuál es el sustento técnico o jurídico de exigir requisitos diferenciados en función a que si el otorgamiento de facultades fue anterior o posterior a la invitación a conciliar? Dos, en el caso que el poder sea otorgado después de la invitación, la no exigencia al apoderado del solicitante del requisito de facultades para que pueda ser invitado afecta el derecho de acción del invitado, al impedirle plantear en la misma audiencia una pretensión con vocación reconvencional. Ya lo dije. Tres, la delegación de poder debe cumplir con los mismos requisitos del poder que se delega. Hablamos de delegación, por eso lo puse en celeste en la diapositiva, revisen. ¿Ok? Pienso tanto respecto al contenido literal como a la formalidad, sobre todo cuando el poder es antes de la invitación y la delegación es después. Claro, no se han puesto en ese supuesto, valga la rima, que se otorga el poder antes de la invitación, pero se delega después. ¿Se toma la delegación como acto de apoderamiento o no? Se le exige, o sea, el poder es otorgado antes de la invitación y la delegación es después. ¿Qué formalidad se aplica? ¿Ok? Cuatro, resulta viable que en el reglamento se exija un requisito no previsto en la ley, el que está en celeste. Pienso en la literalidad de la facultad de disponer de derecho a materia de conciliación. 5. Debe entenderse que la facultad de conciliar de los representantes de personas jurídicas abarca la facultad de conciliar, de ser invitado y de disponer del derecho a materia de conciliación, que no lo dice ni siquiera en el texto único ordenado aprobado el año pasado del reglamento, o precisa de un poder especial por parte de la persona jurídica con el detalle de dichas facultades. Y está zanjado respecto a las dos primeras, como lo dice, lo recoge el nuevo, pero obvia el reglamento ratifica las dos exigencias que ya tenía el reglamento y las extiende pues a los representantes de personas jurídicas, civiles y mercantiles, pero obvia mencionar el requisito legal, que es el de la facultad de ser invitado a una audiencia de conciliación. 6. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, los representantes legales pueden otorgar o delegar ese poder en virtud de dicha facultad a un apoderado solamente con facultad a conciliar, o se debe cumplir con la literalidad exigida precisando que se delegan las facultades de conciliar, disponer y ser invitado. También entramos en lo mismo, en la cadena de apoderamientos. 7. En el contexto precedente, si el representante legal de una persona jurídica otorga poder o lo delega con la facultad para conciliar a un apoderado, solo consignando la facultad para conciliar y la facultad para disponer de derecho, obviando la facultad de ser invitado, a pesar de delegarse el poder antes de la invitación, ¿resulta ese poder insuficiente o no? 8. Cabe no exigirle el requisito de facultad de ser invitado al solicitante, a pesar que el poder de este último fue otorgado antes de la invitación. Bueno, eso hace el Ministerio de Justicia. ¿Qué dice el Ministerio? Estos son inquietudes bien interesantes. ¿Qué dice la subpublicidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos? Acá, formalidades del poder, vean qué dice acá. El poder deberá contar con escritura pública y deberá estar inscrito en registros públicos. Te dice, pero no te dice antes o después. Si el poder es otorgado con fecha posterior a la invitación, solo deberá constar por escritura pública. Acá te hace una mención no muy clara. Y te dice, el poder deberá contener literalmente lo siguiente. Vean,
facultad para conciliar extrajudicialmente, facultad para disponer del derecho y facultad para ser invitado a un proceso conciliatorio. Dice proceso, debe ser procedimiento. Para ser invitado y no diferencia si eres solicitante o si eres invitado. ¿Ok? Y esta, es más, esto lo dice en la publicidad del propio ministerio. No muy feliz el tenor, pero lo dice. Pero la posición institucional del propio ministerio respecto a al régimen de apoderamiento lo pueden revisar en la resolución electoral 448-2018, que acá puse un extracto del 23 de marzo del 2018, donde de manera arbitraria y absolutamente ilegal, ellos establecen que el requisito de la exigencia que dice la ley, artículo 14 de la ley de conciliación extrajudicial, de ser invitado, solamente se le puede exigir al invitado y no al solicitante, violando el derecho constitucional de acción y la tutela jurisdiccional efectiva del invitado que podría postular una pretensión con vocación reconvencional. Léanlo con calma, acá lo tienen, y dice que respecto a que se tramitó el procedimiento conservatorio con poder insuficiente, dado que el apoderado no contaba con facultades para ser invitada a un procedimiento conservatorio, se advierte que el cuarto párrafo establece que en caso de las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación, el poder deberá ser contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio, lo cual hace referencia cuando la invitación se encuentra dirigida directamente a un representante de alguna de las partes. Bueno, dicha facultad es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no de solicitante, como es el caso materia. Esto es una aberración. ¿Quién es la persona que firma esto? Bueno, acá tienen el nombre de la persona responsable de esta arbitrariedad. Esta resolución es nula por indebida motivación, pero no se declaró nula, se dijo, se denunció. Yo participé justamente de este procedimiento, pero así actúa pues el ministerio en este tipo de casos. Esta es la posición institucional y no ha sido variada. Dice la facultad de ser invitado a un procedimiento conciliatorio, una dice conciliación, es aplicable cuando se tenga la condición de parte invitada y no es solicitante. Con lo cual, ya repito por cuarta vez, se transgrede pues el derecho de acción como dimensión del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido procedimiento, específicamente a a la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Ok? Listo. Estos son inquietudes finales. Con eso terminamos. ¿Qué sucede con los procedimientos conciliatorios que han sido tramitados con poderes insuficientes conforme a la propia normativa de la conciliación extrajudicial? ¿Qué sucede? ¿Se anulan? ¿No se anulan? ¿Qué pasa con el juez? Cuando se da cuenta, tasa en mitad, ya te ejecutaron la cautelar, están en pleno proceso o con sentencia y este poder era espurio, era insuficiente, se otorgó de manera ilegal, no tenía facultades según lo previsto en el poderito que hemos visto. B, además de la responsabilidad civil y administrativa del conciliador y del centro de conciliación, ¿cabe responsabilidad penal por delito de función pública? ¿Es función pública la del conciliador o no? C, ¿qué sucede con los procedimientos conciliatorios que han sido tramitados con poderes insuficientes? ¿Cuáles son los alcances? ¿Nulidad? D, además de la responsabilidad, perdón, hago una disquisición, nulidad de cosa jugada fraudulenta, algo parecido, ¿hay figura similar? En fin. Y D, además de la responsabilidad civil y administrativa del conciliador y del centro de conciliación, ¿cabe responsabilidad penal asimilando delito de función pública? Estas son las inquietudes, pues, finales de esta exposición sobre actualización normativa, pues, del régimen de representación en sede conciliatoria. ¿Ok? Muchas gracias. Ahí tienen mi blog. Ustedes siguen el enlace y tienen material abundante, no solamente bibliográfico, sino también en video sobre conciliación, arbitraje y otras materias jurídicas y de letras en general. Han sido ustedes muy amables. Quedo a disposición mediante el correo electrónico u otros medios digitales para poder absorber sus consultas y poder aportar siempre que sea convocado por mis amigos del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos mediante la Escuela Nacional de Conciliación. Muy amables y muchas bendiciones para todos.